eso es solamente un paso para llegar a ser lo que el Señor quiere realmente que seamos. Y el Señor lo que realmente quiere que seamos es discípulos. Hablábamos el domingo pasado que ser discípulo es una palabra que no se utiliza mucho en nuestro contexto, pero que hay que entender lo que significa realmente esa palabra. Y un discípulo es aquel que está dispuesto a estudiar, a aprender, a saber, a estar con la persona que prefiere seguir. Y lo vemos, hermanos, por ejemplo, ahorita que está en el fútbol ya llegando a las últimas instancias, donde ya van a quedar, no sé si son 4 o 6 equipos, entonces la gente se empieza a identificar con esos equipos, y cada vez que juega su equipo, se ponen su camiseta y hablan de su equipo y saben de estadísticas. ¿Por qué? Porque simplemente son discípulos de ese equipo, son seguidores, conocen todo lo que está pasando con ese equipo, y lo estuvimos viendo con diferentes situaciones, como puede ser deporte, como puede ser cualquier otra situación, música. La gente se va identificando con ellos a la forma que empiezan a hablar, como hablan su Señor, se visten como lo que quieren representar y conocen realmente todo lo que quieren conocer con respecto a esto. Y entonces, hermanos, cuando el Señor dice en Mateo capítulo 28, a partir del versículo 18, cuando dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hacer discípulos si no es un real discípulo, si no es un verdadero discípulo. Y es exactamente lo que estamos nosotros viendo. Estamos hablando de esto y hemos dicho que un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a dejar de seguir lo que sea para seguir a Cristo. El mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, que permanece para siempre. Entonces, el primer paso de un discípulo, aparte de entender que es un aprendiz, que es un estudiante, tiene que saber que tiene que dejar cualquier cosa que no sea Cristo. Punto. Pero mire, si quiere ser discípulo de Cristo, deje todo y sígame. Es exactamente lo que Él dice. Ahora, mis hermanos, nosotros, para conocer a Cristo, para entender a Cristo, nosotros tenemos que conocer su palabra. No hay otro medio. El Señor Jesucristo, Dios dejó un plan, Él dejó su mensaje, como ya lo hemos estudiado en varias ocasiones, lo hemos dicho claramente, fue Dios quien decidió dejar su palabra. No fue que a alguien se le ocurrió preguntarle a Dios, pero ¿por qué no nos dejas un manual para saber qué es lo que realmente tú quieres, para tenerlo claro? Y entonces Dios dice: ay, mira, qué buena idea, voy a escribirles ahí. No, es una revelación que Dios dejó porque Él sabe que la necesitamos, porque Él sabe que es la forma de poder conocerle a Él. Y entonces, hermanos, ¿cómo debe de ser la Biblia de un discípulo? Una Biblia que se ve agiada, una Biblia que se ve marcada, una Biblia que se ve reflejada, el estudio probablemente con la tapa sucia, probablemente con desgastes. ¿Por qué? Porque es un instrumento para conocer a Cristo. Y ahora vuelvo otra vez y digo, yo sé que ahora existen los teléfonos y las aplicaciones y todo lo demás, pero personalmente para mí no hay nada más rico que tener mi Biblia, o sea, definitivamente. Y yo en una ocasión le hablé al cuerpo pastoral y le dije: yo quiero verlos al frente con la Biblia. Si necesita la computadora, perfecto, y la tablet, perfecto, no hay problema, pero lleve su Biblia, porque la gente necesita ver de qué estamos hablando, de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, así debería de verse una Biblia. Y estuvimos viendo que dice la palabra del Señor en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya sabemos que Dios nos ama, amén. Porque si no nos amara, no estaríamos aquí. Pero ¿cómo le demuestro yo a Él que lo amo?
guardando sus mandamientos. Y reitero en esto, todo lo que yo esté cumpliendo de la palabra de Dios hoy en mi vida, todo lo que yo estoy cumpliendo de la palabra de Dios en mi vida, eso es lo que yo realmente creo. Todo lo demás es pura información. Así que si usted y yo estamos viviendo bajo los principios de Dios, pues eso es lo que yo realmente estoy creyendo de que Dios dice. Pero también un verdadero discípulo sigue el ejemplo de Cristo en cada aspecto de su vida. Necesitamos entender que debemos de estar cerca de Jesús. Y Mateo 9:19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Se levantó Jesús y sus discípulos se levantaron. Jesús iba para la derecha, sus discípulos van para la derecha. Jesús iba a la izquierda, sus discípulos estaban a la izquierda. Si Jesús se sentaba a enseñar, ahí estaban sus discípulos. Jesús nunca, no vemos ningún versículo donde dice Jesús se levantó y entonces tuvo que llamar a sus discípulos para que lo siguieran. No, porque ellos estaban atentos. Pero mis hermanos, entendiéndolo como una analogía, ¿cuántas veces nos hemos perdido de Jesús? Empezamos a seguirle. De un pronto a otro le agarró por otro lado y yo me quedé en lo que estaba y me perdí. Y en ese me perdí vienen los dolores, y en ese me perdí vienen las frustraciones, y en ese me perdí viene todo lo que nosotros sabemos que vivimos hasta que volvemos a Cristo. Y entonces empezamos nuevamente a seguirle. Entonces, mis hermanos, nosotros le demostramos el amor a nuestro Señor de esta manera y debemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Segundo punto que vamos a empezar a ver, ¿qué deja y qué toma un discípulo? ¿Qué deja y qué toma un discípulo? Lucas. Y vamos a leer varios pasajes. Voy a pedirle a alguien que me ayude con Mateo 10:38. Y vamos con Lucas capítulo 9, versículo 23 que acabamos de leer. Voy a leer Lucas 9:23 y otro hermano o hermana que me ayude con Mateo 10:38. Dice Lucas 9:23. Dice la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice Mateo 10:38? Sigue en pos de mí y no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso lo dice el Señor. No es digno que se llame mi hijo. Perdón, yo sé que suena fuerte. No es digno que se llame mi discípulo. Perdón, yo sé que suena grotesco, pero lo dice el Señor, no lo digo yo. Así que, hermanos, veamos nuevamente ese versículo que es súper importante. Mateo 10:38, y lo dice de esta manera, como lo leía mi hermano: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero veamos otra vez también Lucas 14:27. ¿Quién puede leer Lucas 14:27? Nada más levante su manita, por favor, hermana Sofía. Uy, perdón. 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué clase de afirmación? Lo dice el Señor: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aunque quiera,
de otra forma ser discípulo mío, dice el Señor. Si no lo hace de esta manera, no puede ser mi discípulo. Sí, mi hermanita. Me gustaría que me explicara un poco más de eso de tomar su cruz, porque he oído muchas versiones, entonces por favor, gracias. Con todo gusto, ahorita lo voy a tocar precisamente. Ahorita ya casi toco el tomar la cruz, ya casi lo voy a explicar. Bueno, se habla de sacrificio. La cruz es una figura de sacrificio. A veces nosotros tenemos que sacrificarnos para seguir a Cristo. Sacrificar mis deseos, sacrificar mis anhelos, incluso sacrificar mis proyectos, incluso sacrificar mis metas, porque el seguir a Cristo me obliga a dejar cualquier cosa. Entonces ese tomar la cruz es un símbolo de sacrificio. Estoy dispuesto a sacrificarme yo mismo con tal de seguir a Cristo. ¿Ok? Pero bueno, eso ya ahorita lo explico. Pero dice la palabra de un discípulo de Cristo deja, dice Lucas 9:27, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora aquí lo primero que hay es un deseo. Empieza con un deseo. Si alguno quiere. Y aquí tenemos también una evidencia más de lo que comúnmente se llama, se trata de explicar bajo el término de libre albedrío, donde yo tomo una decisión, o para bien o para mal. Sí, mi hermanito Jorge. Amén. La semana pasada, el sábado, andaba yo en la barbería y estaba hablando muchas tonteras en la barbería. Y entonces yo les dije: no, es que todas estas cosas, digo, solo Cristo las puede corregir. Y me dice el barbero: sí, es cierto. Dice, yo he leído la Biblia 2 veces. Sí. Digo, ya, pero por el árbol se conoce el fruto. Digo, ve el vocabulario de ustedes. Y me dice: sí, es que nosotros los jóvenes, dice, somos así. Digo, bueno, voy a hacerle una pregunta. Usted que ha leído la Biblia 2 veces, de pasta a pasta, como me lo dijo, dígame una cosa, ¿qué dice Juan 14:6? Se queda así y me dice: no sé. Entonces usted no está en nada. Digo, ¿sabe qué dice Juan 14:6? Que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, y que no hay otro nombre dado a los hombres a quien el hombre pueda ser salvo solo por Jesucristo. Amén. Y ella dice: es verdad. Dice. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito. Debe de existir un deseo de seguirle. Cuando usted tiene el deseo de seguir algo, usted hace todo lo posible por hacerlo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en estas plataformas que dan series de televisión y todo esto, cuando alguien quiere seguir una serie y entonces dan un capítulo cada 15 o cada 22 días o cada mes dan 5 capítulos, la gente está pendiente de que cuándo van a dar ese capítulo. Va a estar ahí pendiente porque yo quiero seguir esa serie, no quiero quedarme intrigado con qué es lo que está pasando. Usted está siguiendo. Los que les gusta el fútbol y pasan todo el día escuchando programas deportivos porque hablan de fútbol y esto, aquello, usted está siguiendo. Los que les gusta las recetas de cocina y solo ven MasterChef, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren para ver recetas y combinaciones. Usted está siguiendo. No dejamos de seguir. Todos nosotros estamos siguiendo a alguien o a algo. Entonces dice el Señor, si alguno, cualquiera, quiere venir, quiere hacerlo, desea hacerlo. Entonces la primera pregunta: ¿realmente yo deseo seguir a Cristo?
Porque si yo deseo seguir a Cristo, tengo que dejar todo lo demás, punto. Porque Él dijo claramente, lo dijo claramente, que Él es exclusivo. Él no comparte su gloria con nadie. Él dice, no podéis servir a Dios a dos señores. Él dice, o me sigue a mí o no me sigue a mí. Porque si usted cree que me está siguiendo a medias, así no funciona. Entonces primero es un deseo de seguir. Y después dice algo muy interesante. Si alguno quiere venir, dice en pos de mí. ¿Recuerdan lo que significa la palabra pos? ¿Alguien se acuerda? Yo expliqué hace más o menos como un mes. Pegado a la espalda. Eso quiere decir andar en pos de alguien. Pegado a la espalda, que si él agarró para acá, yo voy pegado a la espalda, que si agarró para allá, yo voy pegado a la espalda. Entonces él dice, si alguien quiere venir pegado a mi espalda, si alguien quiere realmente seguirme a mí, venir en pos de mí, usted necesita negarse a sí mismo. Y aquí es donde la mula bota a Genaro, porque nos han enseñado en esta cultura que nosotros tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos, que venimos a este mundo para ser felices, que tenemos que reinventarnos, que esta vida es muy corta para ser infeliz. ¿Lo han escuchado ustedes, alguna de esas terminologías? Que usted y yo somos importantes, que debemos amarnos, que debemos cuidarnos. Y el Señor dice, niéguese. Niéguese. Sus deseos, ya le doy la palabra, sus deseos, lo que usted cree que es importante en esta vida, lo que usted piensa que usted va a hacer en esta vida, niéguese a sí mismo. ¿Sí, mi hermana? Quería hacer un pequeño comentario. Algo que yo siento que es muy importante también. Yo entiendo la perspectiva de si es cierto negarse a sí mismo, de que no todo es el egocentrismo, ¿verdad? Que nos han enseñado en esta, inclusive no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es una ya cultura general, una ideología general. Pero yo siento que sí es cierto de que tampoco es digamos, como no cuidarse a sí mismo. O sea, tampoco es como, digamos, dejarse como morir. Okay. Tampoco siento yo que tampoco es, digamos, como que como yo no me amo a mí misma, entonces me descuido tanto física como emocionalmente, como que hagan conmigo lo que le den la gana, que ya nada me importa, que siento que tampoco es eso. Uno tiene que tener también ese amor a sí mismo en el sentido de respeto a sí mismo, porque tampoco Dios nos pide, creo yo, en mi opinión humilde, que tampoco es, digamos, dejarse tirar. Sí, no. Ahora, recuerden que el Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar nuestro templo. Tenemos de cuidar nuestro cuerpo. Pero yo estoy hablando aquí de metas, sueños, intenciones. Voy a poner algo muy claro. Por ejemplo, vamos a ver. Cuando alguien se enamora de alguien, y yo siempre le digo a los muchachos y las muchachas, ya me han escuchado en reiteradas ocasiones, conozca a una persona y no involucre los sentimientos, porque cuando ya involucramos los sentimientos, entonces empezamos a ver todo color de rosa y las cosas negativas las hacemos a un lado. Pero cuando conocemos a alguien así normal, como tiene que ser, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo. Pero ¿qué sucede cuando una persona viene y dice, como me lo decían hace un montón de años, me decía, ay hermano, era yo maestro de jóvenes y llegó una muchachita, pues, ay, es que conocí una persona y bueno, me lo pintó, que hasta yo me enamoré, ¿verdad? O sea, era algo maravilloso. Me dice, pero tiene un problema. Ah, sí, es que no es cristiano. Le digo, es que entonces ya no sirve. Es que si no tiene a Cristo no tiene nada.
Y entonces negarme a mí mismo, es decir, esa persona, por mucho que me guste, por mucho me niego a mí mismo, porque yo quiero seguir a Cristo y su palabra y sus ordenanzas. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo precisamente. Pero mis hermanos, esto no es otra cosa. Seguir a Cristo, el deseo de seguirlo, pegarme a la espalda y negarme a mí mismo, esto no es otra cosa más que el señorío de Cristo en mi vida. Cuando Él es el que manda en mi vida, cuando Él es el que verdaderamente gobierna toda mi vida. En otras palabras, cuando Él está en el trono de mi vida, es cuando yo logro vivir esto. ¿Sí, mi hermano Naaman? Simplemente pensaba en algunas metas. Si yo pensara en anteponer mis metas personales antes que el propósito que Dios tiene para mi vida, ya estoy en problemas. Creo que el mayor problema está no en que uno se descuide o que uno se niegue como tal, porque eso suena fuerte. El hecho es si yo estoy enfocando mis metas de acuerdo a las metas que Dios tiene para mí, si estoy realmente alineando los ambos propósitos, ¿verdad? Porque creo que ese es el problema. Como ser humano queremos una cosa, ¿verdad? Por nuestra naturaleza caída, pero Dios quiere otra cosa completamente diferente. Y solo a través de Cristo podemos alinear esas metas. Porque como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. O sea, vivo en función de Cristo. Ahora, si alguno desea ser salvo, pero no está de acuerdo en el señorío de Dios en sus vidas, esto es posible. O sea, yo te voy a aceptar, Señor, pero yo voy a seguir gobernando mi vida. No, así no funciona. Y ahí es donde tenemos que hacer realmente una revisión muy exhaustiva en nuestra vida. Porque yo podría perfectamente creer que soy hijo o hija de Dios cuando yo lo que estoy siendo es un religioso más. ¿Por qué? Porque no me interesa conocer a Cristo. No me interesa leer su palabra. ¿Cuántos ataques hay para la iglesia hoy en día? Al punto que muchas personas o muchos grupos incluso han quitado el término iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Y han empezado a usar términos como comunidad cristiana, visión de multitudes. Se le quita el término de iglesia. Pero hermano, ¿cuál es el problema si el Señor fue el que fundó su iglesia? Si es algo que no inventaron los hombres y no fue el Señor el que lo puso. ¿Y por qué nos va a dar vergüenza decir que somos bautistas de una denominación que por siglos ha guardado la palabra del Señor? ¿Por qué nos tiene que dar pena decir eso? Que tengan pena los ruselistas, que se quitaron incluso el término ruselistas para llamarse testigos de Jehová, para no estar ligados a el loco Russell. Ellos se deberían de tener pena. Pero ¿por qué nosotros vamos a tener pena de un nombre que se puso como un apodo porque venían guardando la palabra de Dios? Pero mis hermanos, si él no es el Señor de mi vida, cuidado con eso, porque yo podría ser un religioso más. Esto es algo poco inteligente porque no es posible. Yo no puedo darle mi vida a Cristo y no darle el señorío de mi vida a Cristo. Venir a Cristo representa un compromiso, una entrega real de todo corazón. No puede existir de otra forma porque Él claramente lo deja establecido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Habrán personas que pueden decirle, mire, le ofrezco un trabajo donde va a ganar el triple de lo que usted está ganando, pero usted ya no va a tener tiempo para seguir a Cristo, va a tener que estar casi que esclavo en su trabajo y pendiente de su trabajo. ¿Ustedes creen que eso es algo que honra al Señor? Que sea de bienestar. Porque las bendiciones de Dios no se miden con colones, hermanos. No se miden con colones. Las bendiciones de Dios son otra cosa. No es tener plata.
Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata, porque son pobres. Pero tener a Cristo en el corazón es lo mejor que cada uno de nosotros podemos tener. Esta palabra negarse, aparneomi, negarse completamente de ser, negar completamente que conoce a una persona, o sea, desconocer completamente a una persona. Como cuando usted viene y, ¿verdad?, y lo llaman y le, mire, usted conoce a fulanito de tal. ¿Y quién es? No sé, no lo conozco. ¿Y qué quiere fulanito de tal? Yo qué vas a saber, porque no lo conozco. Entonces, cuando yo digo que me niego, yo no me conozco. Ay, pero a mí toda la vida me ha gustado. Si usted viene a Cristo, ya usted no se conoce. Ay, pero es que a mí toda la vida me ha gustado el bailongo y entonces por lo menos ya usted no se conoce, perdón. Negarse a sí mismo es yo no me conozco. Entonces ahora tengo que buscar mi nueva identidad, ¿en dónde? En Cristo. Entonces ya Marvin no habla como Marvin hablaba, habla como Cristo quiere que hable. Ya le doy la palabra, mi hermano. Ya Marvin no se viste como le gustaba vestirse, ahora se viste como Cristo quiere que se vista. Ahora Marvin no frecuenta los lugares que frecuentaba. ¿Por qué? Porque ahora va a frecuentar los lugares que Dios quiere que frecuente. ¿Me doy a entender, hermano? Eso es negarse a sí mismo. Es la palabra que quiere decir usted ya no se conoce, sino que va a empezar a conocerse a partir de lo que Cristo quiere que usted sea. Hermanito Jorge. Buenos días, hermanos. Yo traigo a colación mi caminar en la iglesia, en Cristo Jesús. Yo cuando estaba con el pastor Leitón, hermano Luis Leitón, sí, fuimos a evangelizar, ya. Y la cosa, yo nunca había evangelizado y era mi primer vez, y para peores me tocó en Loyola, que era el barrio mío. Y yo, uy, qué vergüenza, y eso y el otro. Y bueno, ahí ya pasó el asunto. Una persona que yo no pensé que fuera a aceptar a Cristo, la aceptó y me sorprendió el asunto. Amén. Pero esos fueron mis primeros caminares. Amén. Yo, cuando me recibieron aquí, hermanito aquí, siempre lo he dicho, hermanito aquí, hermanito allá, no sabían dónde ponerme. Y yo con esa calentura, y me los topaban acá y nada de hermanito, ni nada, ya, y entonces, ya, y la cosa es que bueno, ya después fue cambiando mi parecer, y ya, yo no uso mucho el término hermano, pero ya un día lo usé en una barbería, hermanito, ¿cómo está? Y como que no le gustó al hermano, y digo yo, bueno, ahí vamos. Ahora soy distinto, ahora soy evangélico, digo, con orgullo, a pesar de que me puedan aguacerear y todo. Y la última vez donde yo voy, que es una terapia ahí más o menos, y yo hablo de que yo soy un evangélico bautista y que yo espero que todos lleguen a los pies de Cristo. Ya, que estoy tocando, o sea, me estoy metiendo como en profundidades que ahí no puede uno como ser muy religioso. No puede hablar de Dios mucho, no ser religioso. Un día un señor me dijo, es que es religiosidad. Y le digo yo, no, es que yo sigo la palabra de Cristo. Amén. No es religioso, religiosidad me suena al Papa y esa gente. Pero yo he visto, de unos días para acá yo me quedo pensando y yo veo que ya no soy el mismo de unos meses atrás, que Cristo está obrando en mí. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, precisamente. Y por eso toda esa transformación. Amén. Y ahora ya trato de seguir a Cristo
lo mejor posible. Dios me sacó en las drogas, Dios me sacó el licor, he dejado el fumado porque somos templo, siempre me ha ametrallado eso, somos templo del Espíritu Santo, entonces Amén. tengo que limpiarme, y después la situación que hemos hablado usted y yo, todo para negarme a sí mismo y seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor Cristo quiere. es mi meta. Amén. Que el Señor haga, que nosotros hagamos con nosotros mismos. Esta palabra aparneomai, que quiere decir negarse, es separación, es apartar, es negar, es rechazar, es rehusar. Que me conozco. Entonces, yo empiezo a negarme a mí mismo y a partir de ahí, de negarme a mí mismo, voy a buscar una nueva identidad. ¿En quién? En Cristo. Hermanos, vean, realmente Cristo tiene que permear todas las áreas de mi vida. Y aquí es donde empezamos con las luchas, porque no es fácil. Yo les he dicho, hermanos, gracias al Señor, porque el Señor hubiera tenido que hacer un trabajo todavía más fuerte conmigo del que ha tenido que hacer, que en mis tiempos de chiquillo no existían los karaokes, porque a mí me encanta cantar. Y me imagino que seguro, ¿verdad? Como dicen por ahí, el indio alegre, le dan maracas, imagínense, ¿verdad? Lo que hubiera sido, si hubiera existido esa tecnología. Pero yo me tengo que aprender a negarme a mí mismo, a que no me conozco. Entonces yo tengo que buscar esa identidad ahora en Cristo. Ya no debemos desear lo mismo, amar lo mismo, o esperar lo mismo, o pensar lo mismo. Porque dice 2 Corintios 5:17, que todos conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que se hacen nuevas las cosas y cómo es que las cosas viejas pasan? Cuando yo me niego a mí mismo. Y entonces al negarme a mí mismo, ya yo dejo de pensar lo como yo pensaba. Ay, es que realmente un traguito, eso es un traguito social, eso no. Me niego a mí mismo, voy a hacer las cosas como el Señor dice que tiene que ser. No os embriaguéis con vino, en lo cual son tonteras, en lo cual hay una pérdida de conciencia. Más bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces yo ya me quito esa idea de que un traguito no, que una vez al año no hace daño, cuidado. Que una canita al aire, cuidado. Que a mis pecados le llamo desliz, error, confusión. No, el pecado es pecado, punto. Es que a veces tratamos de suavizar las cosas. Entonces yo tengo que cambiar, y es ahí donde se cumple precisamente este versículo, que si está en Cristo, ahora usted es una nueva persona con una nueva identidad que usted la va a buscar en Cristo Jesús. Y las cosas antiguas todas pasaron. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar, un montón de cosas, y que el Señor sigue, al menos en mi vida, transformando y quitando y cambiando. Porque a veces solo pensamos, ¿verdad? Ay, los adúlteros y los homicidas. Pero Colosenses da una lista muy interesante después, ¿verdad? Unos cuantos versiculitos después dice: quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, amargura, orgullo. ¿Cuántas familias hoy están con problemas por el orgullo, por la gritería, por la malicia? Pero este no es el tema. Vamos con los ser discípulos. Ser una nueva criatura. Ya no nos guiamos por nuestros sentimientos ni por nuestros deseos, sino por lo que el Señor quiere. Un discípulo de Cristo deja sus pensamientos, deja sus deseos, deja su forma de hablar, deja su forma de vestir, deja sus intereses, todo para seguir a Cristo y ser un verdadero discípulo. Un discípulo de Cristo está dispuesto a cualquier sacrificio o molestia por seguir a Cristo. Está dispuesto a dejarlo todo.
aunque eso me cause un problema a mí. Amén. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 3. Por favor, que lo tenga lo puede leer. Primera de Juan 3:3. Sí, mi hermanita. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza no es que no es para cualquiera. No es para el que se cree discípulo, o no es para el que se cree cristiano, o no es para el religioso, no es para el que, ay, de vez en cuando me acuerdo de Dios, y entonces qué lindo aquel canto, y ay Señor, gracias por todo lo que me has dado, y después pasa 4 meses sin acordarse de Dios. Perdón, no estoy hablando de esos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, en Cristo, se purifica a sí mismo. Ay, entonces yo me puedo purificar. Claro que sí, es que solo usted puede purificarse. ¿Sabe por qué? Como decía mi abuelo, solo usted sabe dónde le aprieta el zapato. Solo usted conoce sus concupiscencias. Solo usted sabe dónde se mete en este aparatito. Amén. Solo usted sabe qué hace en sus tiempos de ocio. Solo usted sabe cuando dice que a la casa dice que va para un lado y se va para otro lado. Me quedé solo. Entonces solo usted puede purificarse. Solo usted puede decirle al Señor, yo necesito que tú trabajes en esta área en mi vida. Pero el que tiene esta esperanza, el que no tiene esa esperanza, le da lo mismo Chana que Juana. Le da lo mismo vivir su vida como le dé la gana a usted y seguir guardando una apariencia, ¿verdad? Ahí de cristiano, con un disfraz de cristianito, ¿verdad? Biblia, ropita bonita, de vez en cuando voy a una iglesia, me prendo 4 palabritas y yo ya parezco cristiano. Pero dice la palabra del Señor que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, y dice la razón, así como Él es puro. Por eso aquí la meta no es el pastor, no se embarque, ni la junta directiva, no se embarque, ni el cuerpo pastoral, no se embarque. Aquí la meta es Cristo, parecernos a Cristo, todos juntos buscando parecernos más a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Un discípulo, entonces, ¿qué es lo que toma? Vamos un segundito a Lucas capítulo 14. Ya vemos lo que tengo que dejar. Tengo que dejarme a mí mismo, olvidarme que existo, olvidarme definitivamente de mí, de mis deseos, de mis pasiones, de mis metas, de mis alcances. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Así o más clarito. Así o más clarito. Entonces tengo que aborrecer a mis padres. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es no ame más a su papá, a su mamá, a su primo, a su hija, a su trabajo, a su empresa, a su dinero. No ame más eso. Y ámeme a mí más, porque de lo contrario usted no va a poder ser mi discípulo. Lo dice el Señor, no lo dice Marvin Blanco. Por eso es que, hermanos, es muy fácil decir y decir y decir. Otra cosa es analizar lo que quiere decir ser un discípulo de Cristo. Y el Señor dice claramente, tiene que negar todo. Tiene que negar todo. Pero ahí donde estábamos también en Lucas capítulo 9,
Lucas 9:23. Y vamos al punto que preguntaba ahorita mi hermanita. Si alguno quiere venir en pos de mí, ya vimos, un deseo, pegarnos a la espalda, negarme a mí mismo, pero no solamente eso, sino que tiene que tomar su cruz. Ojo, no la cruz de otro. Ni tampoco tiene que andar viendo a qué tamaño es la cruz de uno y la cruz del otro. No, eso no es lo que el Señor le está diciendo. Ni si viene o viene sin cruz o viene con cruz. No, el Señor no le está pidiendo eso. Le está pidiendo que tome usted su cruz. Mis hermanos, la cruz es la evidencia de la muerte en Cristo. Jesús sabía muy bien lo que quería decir crucifixión. Él lo tenía clarísimo. Para nosotros son solo terminologías. Para Cristo Jesús, cuando Él mencionó estas palabras, era lo que Él iba a pasar y lo tenía claro. Se sufría en la cruz. El Señor Jesús iba a sufrir en la cruz. Iba a querer no pasar por ahí. Entonces cuando Él dice tome su cruz, Él sabe muy bien lo que está hablando, porque Él iba para la crucifixión, Él iba a ser crucificado, Él iba a ser entregado, Él iba a morir por nosotros. Y ahora Él dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes también tienen que saber lo que es andar sacrificialmente por seguirme a mí, por amarme a mí. Si alguien me ayuda con el micrófono para mi hermanito Fernando, por favor. Gracias. Estoy en Lucas 5, cuando Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres después de la pesca milagrosa. Curiosamente Juan, en el 1, no detalla tanto, pero sí dice, tu nombre será Cefas. Así lo describe Juan. Capítulo 1 de Juan, capítulo 21 de Juan, que es el último, es aquella discusión donde Jesús le dice, ¿me amas? 3 veces. Al final de ese texto, en el 21, 19 dice, esto le dijo dando a entender con que la muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Pero el versículo previo, el 18, dice así, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde vos no querés. Esto para mí es una evidencia muy fuerte de lo que la apologética dice de lo que son los discípulos, porque le comentaba aquí ahorita, el término discípulo hoy no es lo que se entendía en este momento con Jesús. Ser discípulo en aquel momento era un privilegio, por eso lo seguían en ese post, en esa cercanía, porque no cualquiera era escogido. Juan tenía sus discípulos y cada uno de los de los rabí de su época, y tenían discípulos escogidos por el rabí o por el maestro. La apologética dice lo siguiente, hermanos, y es que la palabra convicción es que todos ellos, a excepción de Juan, escritor de Apocalipsis, murieron por Cristo. El convencimiento llegó a ellos en ese sentido. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, vas a morir por mí. Y vas a llegar donde vos no querés. Y esa es la pregunta que nosotros debe calar, es, ¿estamos dispuestos a hacer lo que no queremos? Porque muchas veces no tenemos más. Pedro siempre hubo uno antes, después, y si la carta la leemos, pues vamos a entender más el cambio hasta literario que tuvo. Sin embargo, aquí lo que queda claro es que la palabra convicción, una vez en una enseñanza, en un taller que nos llevaron hace años aquí, nos dijeron, convicción es dar la vida por algo en lo que usted está convencido que es. Amén. Y si usted es cristiano, debe estar convencido que su vida está para Jesús y no por lo que usted quiera hacer. Amén. Usted acaba de decir algo muy cierto, y ahora que Dios nos ha dado la bendición de ser papás de Dios, pero mi convicción de cristiano no puede estar en mis hijos, ni en mi esposa, ni en mi propia vida. Va más allá y se trata de Cristo y nada más. Así es, definitivamente. Ahora, tratando de tomar este comentario que dice mi hermano en cuanto a esto, de realmente ser seguidores, de realmente tomar la cruz, de cargarla. El cargar con la cruz quiere decir estar preparado a sufrir lo que venga por lealtad a Jesús. Es eso. Estar dispuesto. Y perdónenme, hermanos, aquí ahora sí voy a meterme un poquito con la iglesia. ¿Me permiten? Vean, hermanos, cuando alguien en su trabajo le dicen
vamos a hablar de un grupo de amigos que, mira, vamos a ir a jugar bola y no sé qué, y que una mejenga y no sé cuánto. Y entonces le digo, mira, pero vamos a estar el miércoles a las 10 de la mañana en la plaza de la Sabana. Y la persona se queda, miércoles 10, perdón, pero yo trabajo. Yo no tengo tiempo para eso. O viene alguien y le dice, mira, te invito a ir al cine, vamos a ir a ver una película, un preestreno que va a ser el lunes a las 2 de la tarde. Pero no, el lunes a las 2 de la tarde yo estoy en mi trabajo. ¿Por qué? Porque su prioridad es el trabajo, ¿cierto o no? Pero hermanos, ¿cuántos hijos de Dios no vienen a la iglesia porque les apareció algo mejor que hacer? Y le servimos de acuerdo al tiempo que me quede. Eso no es ser discípulo de Cristo, perdónenme. Y por eso es que hay que tomar acciones para esto. O le servimos realmente o no le servimos. Lo veíamos el domingo, creo que fue el domingo pasado o el miércoles, no recuerdo, cuando hablamos de ayuda. El Señor no quiere ayudas. Yo voy a ver si les ayudo en tal cosa y tal otra. No. El Señor no necesita que usted le ayude. El Señor necesita que usted le sirva. Eso es lo que el Señor quiere. Pero mis hermanos, muchas veces la iglesia, el servicio al Señor, la entrega al Señor está en el cuarto, quinto y sexto lugar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque primero está mi trabajo, mi empresa, mis estudios, mi familia, mi carro, mi. Y Dios de último. Eso no es ser discípulo. No lo es. Hoy no hubo una clase de escuela dominical porque una maestra se enfermó. Pero ¿cuántos llamados se han hecho para si hay alguien que quiere servir en escuela dominical? Audiovisuales tiene hasta un spot ahí que lo pone allí. Necesitamos gente que nos ayude en audiovisuales. Grupo de alabanza está sacando el agua del bote todos los domingos. Todos los domingos, perdón que se los diga así, pero así es. ¿Por qué? ¿Será que cada vez hay más religiosos y menos discípulos? Estar dispuestos a sufrir lo peor que nos puedan hacer a causa de nuestra fidelidad a Él. De mi fidelidad a Él. Alguien lo decía esta analogía que llegaron a una iglesia, unos guerrilleros, y estaba el pastor predicando, y entonces le dijeron, vamos a venir el próximo domingo, si usted está predicando, vamos a matarlo. Y llegaron al domingo siguiente y estaba predicando, lo sacaron, le dispararon. Al domingo siguiente otro hermano, empezó el culto y no, yo predico. Y estaba predicando y llegaron y le dijeron, si usted está predicando el próximo domingo, lo venimos a matar. Llegaron el próximo domingo, estaba predicando, lo sacaron y dispararon. Y entonces alguien de la iglesia dice, ¿y quién va a predicar el otro domingo? ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Hermanos, a veces no estamos dispuestos ni siquiera a dar 2 horas por semana por Cristo. A veces no estamos dispuestos a hacer un trabajo por Cristo. Porque nos hemos convertido, en ayudantes. Y yo le ayudo, como el vecino, se le fregó el carro. Y fui, yo le ayudé, le llevé una llavecilla ahí que tenía. Y ahí conversé un ratillo con él y le di un número. Ya yo le ayudé. Pero otra cosa es que me comprometa con él a meterme debajo del carro a ver qué es lo que tiene el vehículo. E ir a buscar, o remolcarlo con mi carro. ¿Me doy a entender? Las iglesias cada vez tienen menos discípulos. Repito, las iglesias cada vez
tienen menos discípulos. Pero seguir a Cristo, ¿cuándo? Cuando es necesario, cuando las cosas se ponen, se traban, ¿verdad? No, dice cada día. Cada día nuestra relación con Dios es un asunto diario, no es algo que podamos posponer o diluir en un asunto de una vez de vez en cuando o en un asunto ahí de la semana. Esto no lo hacen los verdaderos discípulos. El verdadero discípulo sigue a Cristo, anda en pos de Cristo, toma su cruz todos los días. Sí, ok. Todos los días. No es un asunto de un ratito. Y me sigue. Y con esto voy terminando por hoy. Uno debe gastar la vida. Uno debe gastar la vida, no ahorrarla. Esto es seguir a Cristo. Toda la escala de valores del mundo tiene que cambiar. El seguir a Cristo es sinónimo de una forma de vida total y real y radical. Una nueva forma de vivir. Eso es lo que Cristo quiere en mí. Si encontramos algo de mucho valor, ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio por eso de mucho valor? Pregunto. Si alguien viene y le dice, ay, vieras qué torta, no es que tengo este Mercedes-Benz, es del año, pero le están chillando las fibras y la verdad es que yo no quiero andar cambiando fibras ni nada de eso. Mira, te lo vendo en 5 millones de colones. Y es un carro que vale 20 y resto millones de pesos. ¿Usted no sacrificaría ir a vender su carro, ir a pedir prestado, ir a hacer esto, aquello y lo otro, porque encontró una ganga? ¿Lo haríamos? ¿O una casa? Si Cristo es de un valor incalculable para sus discípulos, dejar nuestra vida por seguirle a Él, eso no sería un problema. Repito nuevamente, si Cristo es de un valor incalculable para sus discípulos, dejar nuestra vida por seguirle a Él no sería ningún problema. Los retos, 3 condiciones que debe cumplir el que quiera seguir a Cristo, la próxima semana las voy a mencionar solamente para tenerlas allí. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.